Continuamos en Gerenciando su Salud. El tema del día de hoy, dolores de espalda. Nos acompaña la doctora María Alejandra Elber, la doctora Male, médico especialista en neurofisiología. Estamos hablando del dolor de espalda y que es tan común y puede ser derivado de múltiples factores. Yo anuncio algunos. Por ejemplo, las personas que trabajan levantando peso, las personas que pasan mucho tiempo sentadas en las cajeras de banco, Sí, señor. las personas que están frente a una computadora. ¿Cuáles son los pacientes que van más frecuentemente a consulta? Los pacientes que presentan problemas de Deportistas. cervicales, de lumbares, sí, es que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún problema de dolor, bien sea cervical o lumbar, que es lo más frecuente. La parte dorsal es un poquito menos frecuente y es extremadamente común. Hay pacientes de cualquier edad, porque hay incluso gente muy joven. Estamos viendo procesos degenerativos de columna en gente muy joven y eso es preocupante. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sedentarismo, falta de ejercicio, gente que está trabajando todo el día y toma poco sol, la falta de vitamina D. Eso todo va degenerando, va produciendo degeneración de la parte estructural de lo que es la columna vertebral. Y claro, nuestra columna tenemos que pensar que es un eje que va desde la base del cráneo hasta el final, la parte lumbosacra, incluso el coxis. Entonces, cualquier proceso, incluso estrés, malas posturas, es que está muy asociado con cuestiones de malas posturas. Sí. Y algunos trabajos, por ejemplo, hoy en día en Europa, en algunos países, sobre todo desarrollados, se tienen que hacer de forma obligatoria, se tienen que hacer breaks, pequeños descansos para que la gente estire, haga algún movimiento, porque se ve que efectivamente está muy relacionada con algunos Al respecto, quería hacer un comentario. Estuve revisando un poco y hay un médico japonés, el doctor Kenyon Yukin, de la Universidad de Tokio, Japón, que dice que la columna vertebral está dañada en un 80% de los adultos. Sí, señor. Y está asociado a una cantidad de enfermedades. Él nombra migrañas, bursitis, tendinitis. Claro. Hasta problemas de la dentadura. Claro, incluso vértigos, mareos, problemas de equilibrio, por problema lumbar, porque piensa que ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando una persona con una bursitis y se le trata simplemente con analgésicos? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, una bursitis es un proceso inflamatorio. Pero si no van al origen que está en la columna, le va a repetir. Claro, lo que pasa es que hay que ver cuál es la estructura que está afectada, lo que estábamos hablando, hacer el diagnóstico preciso. Es fundamental. Que, si no se hace ¿Y cuál es la diferencia de la neurofisiología con otras ramas de diagnóstico? El aporte de la neurofisiología es muy valioso para lo que es el diagnóstico en la parte de patología de columna vertebral, porque, por ejemplo, lo que son, cuando viene un paciente, vamos a empezar por el principio, cuando viene un paciente a la consulta, primero tenemos que hacer la historia clínica, qué es lo que le pasa, cómo empezó, a qué se ha relacionado, o sea, toda la parte de la historia. Luego viene la exploración física del paciente y ya con eso tú te haces una composición y ves qué es lo que le está pasando al paciente, te lo piensas. Luego vamos a ver exactamente qué es lo que ocurre según lo que tú estás pensando. Por un lado, está la parte de lo que son las pruebas de imagen, bien sea en columna vertebral, sí es muy importante lo que es la resonancia magnética, para ver qué es lo que está pasando, si hay alguna hernia, algún problema inflamatorio, qué es lo que está provocando los síntomas. Y luego la neurofisiología clínica, el aporte, digamos, lo valioso que tiene es ver, porque a veces una parte estructural afectada, como una hernia, puede estar simplemente localizada, sin tocar estructuras nerviosas. Y en el caso de la neurofisiología clínica dice qué parte de la estructura nerviosa está tocada. Es más por ejemplo, precisa. Exacto. Por ejemplo, es un buen complemento de la tomografía, por decir algo. Sí, sería más de la resonancia, pero de la sí, resonancia magnética. Sí, es un complemento y muchas veces, por ejemplo, puede ser las dos maneras, porque a nosotros en la consulta hemos recibido pacientes que vienen con su problema ya diagnosticado. Mira, doctor, es que tengo una hernia y me han dicho porque como tengo una irradiación, pues interesa saber cuál es exactamente el segmento que está más afectado, cara a cirugía o cara a tratamiento médico, dependiendo. Y entonces la neurofisiología es capaz de decirle, mire, la raíz que está afectada, por ejemplo, la C6 del lado izquierdo o derecho. Exactamente damos el nivel, el tipo de lesión, el tipo de afectación, el grado de severidad. Entonces eso condiciona mucho el tratamiento. Y por el contrario, hay veces en las que me llegan pacientes primero a mí, por ejemplo en la consulta, y se hace la electromiografía y digo, ok, hay una afectación en tal nivel, en tal segmento, de tal tipo y tales características. Se lo pido entonces a los estudios de imagen, decir, mira, hemos observado una afectación en tal nivel, por favor, hagan énfasis en esa zona. Y lo refiere entonces para la resonancia. Exactamente, en muchos casos sí. Y cuando se complementan entonces las dos.
Exactamente, normalmente hay una relación muy estrecha, pero hay que tener mucho cuidado, que es importante, hay esa diferenciación de que la parte estructural y la parte funcional son cosas distintas. Sí, Porque, yo veo, dígame. perdón, veo que es una de las cirugías más delicadas, ¿no? de columna. Y pensaba mientras usted hablaba que si se puede perfeccionar el diagnóstico en cuanto a la precisión a través de la neurofisiología, hay menos riesgo. Lo habitual, aquí en Venezuela se está haciendo, pero por ejemplo mucho menos que, por ejemplo, en España, donde yo hice la especialidad. Allí ningún paciente entra a quirófano de cirugía de columna sin tener una electromiografía previa. Ninguno. Aquí en Venezuela la están utilizando Sí. ¿sí? Sí, se está utilizando. Los neurocirujanos. Neurocirujanos y traumatólogos especialistas en columna. Realmente, incluso, por ejemplo, del Hospital Universitario de los Andes, mandan muchos pacientes. Además, por ejemplo, le dicen a los pacientes, vayan donde la doctora, porque hemos comentado alguna vez, y la verdad, hay una relación muy estrecha en las observaciones que se ven desde el punto de vista funcional con la neurofisiología y lo que ellos ven en quirófano. Bueno, tenemos que hacer otro breve corte comercial, interesantísimo todo esto, y sígase enterando entonces para evitar futuros problemas. Todo es prevenible si lo atendemos a tiempo. Hacemos un breve corte comercial, regresamos inmediato.